Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Tradicionalmente a la Coca-Cola se le han dado muchísimos usos y aplicaciones, desde para limpiar sartenes o desatascar cañerías. Veréis que en YouTube hay muchos vídeos explicando cosas de este tipo. Y claro, pues en el acervo popular también ha quedado la idea de que la Coca-Cola es un producto adecuado para el tratamiento de las diarreas. ¿Pero es de verdad efectiva la Coca-Cola para tratar la diarrea? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros si de verdad va a ser efectiva o por el contrario nos va a agravar cualquier proceso diarreico. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Es cierto que la Coca-Cola en sus orígenes, hace más de 100 años, era un producto que se vendía en farmacias como reconstituyente. Normalmente tú ibas a una farmacia y la Coca-Cola o zarzaparrilla, que se conocía en aquella época, de composición muy similar, era un alimento que se daba especialmente a personas convalecientes o a niños que necesitaban un aporte extra de energía. Esto es debido a que originalmente a la Coca-Cola se le añaden muchos electrolitos, es decir, muchas sales y al mismo tiempo también altos niveles de azúcar, aunque es cierto que ya han salido las Coca-Cola Cero con niveles bastante más bajos, pero aún así conservan muchos otros electrolitos y sales en altas concentraciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos tomamos una Coca-Cola? Pues que cuando tomamos la Coca-Cola y esta llega a nuestro intestino, se produce una alta concentración, ya sea de azúcares o al mismo tiempo de electrolitos, en altísimas concentraciones. De hecho, en una concentración mucho más elevada de lo que dichas sales, electrolitos y azúcares tienen en nuestra sangre. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre lo mismo que ocurre cuando vamos a la playa, un fenómeno físico conocido con el nombre de hiperosmolaridad. ¿Qué es la hiperosmolaridad? La hiperosmolaridad es un fenómeno físico por el cual cuando tú tienes dos compartimentos, cada uno de ellos con líquido, donde en uno de ellos hay sales o electrolitos en altas concentraciones y otro en bajas concentraciones, del compartimento donde las sales están menos concentradas pasa líquido al compartimento donde hay sales en altísimas concentraciones para que se compensen, para que a los dos lados de dicha separación haya la misma concentración. Esto a lo mejor no lo conocíais, pero si habéis ido a la playa alguna vez habréis observado que vuestro cuerpo se arruga mucho. ¿Y esto a qué es debido? A que la concentración de sales, de sal marina que hay en el agua del mar es más elevada que la concentración de sales que hay en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, nuestro organismo lo que hace es, a través de nuestra piel, hacer que pase agua, nuestra agua interna, al exterior, al agua marina, para intentar compensar. El organismo no sabe que jamás lo va a poder compensar del todo, pero nosotros nos deshidratamos y el síntoma de deshidratación es el que se nos arrugue la piel. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el intestino pues con la Coca-Cola? Pues que al tener altas concentraciones de electrolitos en la luz del intestino, estos electrolitos en altas concentraciones van a atraer el agua del otro lado de la membrana intestinal, con lo cual no vamos a tener el efecto de que se concentren las heces, sino que vamos a tener que en la luz del intestino va a haber mucha mayor cantidad de líquido. Por lo tanto, la diarrea se va a agravar. Quien os diga a partir de ahora que con la Coca-Cola se corrige o se reduce o se corta la diarrea, claramente os está mintiendo. Sinceramente, se agrava y se agrava mucho, con independencia además de que si tienes altos niveles de gases, te has tomado la Coca-Cola sin previamente haber dejado que se evaporen la mayor cantidad de gases, vas a incrementar los niveles de gases a nivel intestinal, básicamente de aerofagia, con lo cual no solamente no vas a tratar la diarrea, sino que vas a tener posiblemente una diarrea explosiva, es decir, que cuando se te escape alguna ventosidad vas a eliminar mucha más cantidad de líquido de tu organismo, como te digo, una diarrea explosiva. Pues esto es lo que os quería aclarar en este vídeo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes. Chao.